Bueno, profesor Berbit tiene la palabra. Muchas gracias, Magdalena. Buenas tardes a todos y a todas. Me gustaría empezar agradeciendo tanto a Magdalena como a Gabriel, a Selva, también a Ángel, que siempre está atrás de estas cosas. Y es un gusto también conocerte, Sebastián, y compartir con vos esta pantalla. Eh, Quería agradecerles también por la invitación para discutir sobre un tema que, como señalaban recién, está cada vez más en agenda, motivado justamente por la fuerza de las circunstancias, ¿no? Vivimos en una sociedad masificada, vivimos en el marco de estados que están interviniendo cada vez más en distintas esferas de nuestra vida privada, y eso genera violaciones masivas de derechos, eso genera riesgos masivos y eso ha generado la necesidad de empezar a trabajar con herramientas procesales muy diferentes de aquellas a las cuales estábamos acostumbrados, a las cuales, en base a las cuales nos formamos, en base a las cuales se desarrolló toda la dogmática procesal de la cual somos un poco hijos como herederos de una tradición continental europea, eh, que son herramientas que se han mostrado claramente insuficientes para enfrentar problemas, fundamentalmente por la cuestión cuantitativa, ¿no? Las herramientas que tenemos pensadas para trabajar con conflictos están pensadas para trabajar con conflictos individuales, con conflictos eminentemente privados, no fueron pensadas, lógicamente, porque no era una época en que sucediera lo que está sucediendo ahora, no fueron pensadas para enfrentar conflictos que involucran decenas de miles, cientos de miles, a veces millones de personas en una situación homogénea frente a la parte demandada. Entonces, esta fuerza de la realidad, que creo que hay que destacarla porque venimos corriendo muy de atrás, digamos, los hechos nos están llevando un poco puestos, venimos corriendo muy de atrás con las modernizaciones de nuestros sistemas de administración de justicia para enfrentar este tipo de conflictos de manera eficiente y también para enfrentarlo de una manera que intente por lo menos disminuir al máximo posible las tensiones que generan este tipo de procesos para dos garantías muy caras de nuestro sistema democrático, como son el debido proceso y la autonomía individual. Digo esto porque de lo que vamos a hablar hoy, que es representatividad adecuada, esto se genera en un contexto determinado de proceso colectivo. Hay distintas modalidades de enfrentar lo que es la conflictividad de masa en el derecho comparado, hay distintos ejemplos de eso. De lo que nosotros vamos a hablar hoy, y la representatividad adecuada se enmarca en ese contexto, son los procesos colectivos de tipo representativo y no representativo en el sentido tradicional del término. Acá no hay un acto de apoderamiento, no hay ni siquiera una autorización de parte de las personas que van a ser representadas por las legitimadas colectivas, sino que esas personas que están legitimadas colectivamente, sean personas humanas o sean personas jurídicas, el propio Estado, se autonominan como representantes de un montón de gente, invocan la representación de ese grupo de personas sin avisarles, sin pedirle permiso, y en algunas ocasiones incluso en contra de la voluntad expresa de parte de esas personas. Entonces, esta es la primera nota característica de los procesos colectivos representativos y es la que, como les decía, pone en tensión dos garantías muy importantes: la garantía de debido proceso legal, desde ya, porque imaginen ustedes que nuestra tradicional noción de tener nuestro día ante la corte, de poder argumentar nuestro caso, ofrecer nuestra prueba, contradecir la prueba de la contraria, pasa a convertirse en nuestro derecho a tener un día en el tribunal a través de alguien que no elegimos para eso. Entonces, por lo menos una luz amarilla sobre la garantía de debido proceso legal y esta piedra central del sistema representativo colectivo, justamente lo que dispara es la necesidad de modificar todo el contexto de enjuiciamiento del conflicto. Porque el proceso tradicional parte de la premisa de que la persona que está siendo afectada, cuyos derechos están en juego en la discusión, está presente en esa conversación. Sea personalmente, a través de una representación convencional, muy cerca de su abogado, pero está presente. Y la idea de debido proceso descansa sobre esa premisa, que la parte está presente para controlar la actuación incluso de su propio abogado o abogada. Esto en los procesos colectivos no ocurre, como les digo, porque su primera nota característica y definitoria es esta, es la famosa legitimación colectiva, o legitimación extraordinaria, o legitimación anómala, como la quieran llamar, pero básicamente significa que alguien autorizado preceptivamente por determinada norma jurídica puede invocar, tiene un poder de acción en nombre de personas sin la autorización de esas personas, sin pedirles permiso, e insisto, en algunos casos de objeto indivisible, incluso contra la voluntad
de alguno de los miembros de ese grupo. Y la segunda garantía que se pone en riesgo también, en tensión, es la autonomía individual, porque de acuerdo al tipo de sistema que se regule, pero hay alguna limitación a esa autonomía individual desde el momento que alguien está hablando en nuestro nombre, está ejerciendo la acción en nuestro nombre, está peticionando, accediendo al sistema de justicia en nuestro nombre. Entonces, esta representación atípica, que es la característica definitoria de los procesos colectivos, junto con una cosa juzgada expansiva, que es su contracara, ¿sí?, es lo que a nosotros nos determina la necesidad de trabajar sobre el requisito de representatividad adecuada. Este requisito de representatividad adecuada, otra vez, es un requisito que en el proceso individual no tiene razón de ser. En el proceso individual, si yo meto la pata porque pierdo un plazo, o porque me equivoco ofreciendo una prueba de determinada manera, o porque me equivoco de medio probatorio para llevar determinada fuente al proceso, el problema va a ser mío. Y si fue de mi abogado, va a seguir siendo mío, ¿no? Se aplicarán las tradicionales doctrinas de culpa ineligendo y demás, pero no hay una noción similar a esto en el proceso individual. En el proceso colectivo, por el contrario, este instituto es clave. Y es clave, otra vez insisto, porque partimos de la premisa de que esa persona que da un paso adelante e invoca derechos de terceros para accionar, no tiene la autorización de esas personas. Entonces, la primera pregunta es, ¿quién tiene que cuidar que ese representante sea un representante adecuado, pueda llevar adelante una buena defensa de los intereses del grupo? Bueno, quien tiene que cuidarlo es el Estado. Cuando digo el Estado, digo el Poder Judicial, la jueza o el juez que le toque intervenir en ese caso puntual. Y acá ya estoy tomando alguna posición sobre cuestiones que no voy a profundizar porque son puntos que creo esto específicamente lo va a abordar Gabriel, ¿no? Pero es importante tener en cuenta, como les digo, que hay una necesidad de control estatal, y cuando digo estatal digo del juez, no solamente del poder administrador con requisitos previos, con inscripciones previas, con autorizaciones previas, sino del juez o la jueza en el caso concreto, porque es la única forma de cuidar a la parte del caso. ¿Que quién es la parte del caso acá? Y acá también hay alguna discusión conceptual de fondo que yo creo que es muy clara. La parte del caso no es el representante colectivo, el legitimado colectivo. Ese sigue siendo un representante, anómalo, atípico, extraordinario, pero sigue siendo un representante. La parte del caso colectivo es la clase, es el grupo, que no está presente en la discusión. Entonces, eso es lo que dispara la necesidad, yo diría constitucional, convencional, básica en términos de debido proceso colectivo, que no puede cualquiera venir en cualquier momento y de cualquier manera a invocar derechos de terceros para peticionar en justicia, porque la consecuencia de ese reclamo de ser admitido en clave colectiva para ser procesado en clave colectiva, va a ser que va a haber una cosa jugada también colectiva. Entonces, y acá hay una segunda cosa que me gustaría marcar, digo, parte de las discusiones que había tomado nota como para proponer, para conversar en este espacio. Algunos dicen, bueno, la representatividad adecuada solamente hay que controlarla cuando el sistema de cosa juzgada es un sistema drástico, es un sistema pro et contra, ¿no? Ustedes saben que hay básicamente dos grandes sistemas de cosa juzgada, algunos que hacen depender esa cosa juzgada del resultado del caso, que es el sistema de Brasil, el sistema de Argentina, el propio sistema uruguayo, que lo que significa es que la cosa juzgada solamente va a poder beneficiar a los miembros del grupo, pero no los va a poder perjudicar, porque se van a mantener vivas sus acciones individuales. Entonces, algunos han sostenido que en estos tipos de sistemas secundum eventum litis no es necesario controlar al representante. Sí, dicen, es estrictamente necesario controlarlo cuando el sistema de cosa juzgada es drástico como el del sistema estadounidense. Pro et contra, ¿qué significa? Que resuelta la acción colectiva, se terminaron todas las acciones alrededor del conflicto, tanto las colectivas como las individuales. Entonces, hay que cuidar muy bien quién viene a hablar, mirando cuál va a ser la consecuencia de lo que diga esa persona, del modo en que esa persona ejerza su representación. Pero esto sí lo ha planteado hace muchos años, ya yo comparto su posición, en los sistemas de cosa juzgada secundum eventum litis también es necesario controlar al representante. ¿Por qué? Porque no tenemos que caer en el error de pensar que porque es un sistema de cosa juzgada colectiva, de acuerdo al resultado del pleito, no va a haber cosa juzgada. No podría haber una sentencia sin cosa juzgada. Entonces, va a haber cosa juzgada sobre la acción colectiva. Lo que van a quedar vivas son las acciones individuales de los miembros del grupo. Pero muchas veces sabemos, sobre todo en casos de escasa cuantía y en casos que involucran sectores vulnerables de la población, que hay barreras enormes para acceder individualmente a la justicia. En ese tipo de situaciones,
cancelar la cosa juzgada colectiva por una mala actuación de un representante implica lo mismo que cancelar el acceso a la justicia de todo ese grupo de personas, porque no hay posibilidades realistas de que ese grupo de personas acceda en clave individual al sistema de justicia. Entonces, esa es la segunda cosa que quería plantear. Hay que controlar la representatividad adecuada, no solo en los sistemas de cosa juzgada pro et contra, sino también en los sistemas de cosa juzgada que hacen depender la expansividad de esa cosa juzgada del resultado de la discusión. Ahora, una tercera cosa que quería plantearles es cómo diferenciar la legitimación y la representatividad adecuada, que son dos figuras que a veces se confunden conceptualmente, pero yo creo que son dos cosas que se pueden diferenciar con claridad. Yo creo que hay que pensar la legitimación colectiva como una legitimación en abstracto, como una habilitación general. Esto es, si la norma de determinado ordenamiento jurídico nacional dice que las asociaciones de defensa del consumidor que cumplen determinados requisitos pueden promover acciones colectivas, procesos colectivos, están legitimadas, claramente, ¿no? Están habilitadas por la normativa, tienen un objeto estatutario acorde, están habilitadas. Pero eso es una legitimación en abstracto. Eso no significa que esa legitimación pueda ser ejercida en representación de cualquier grupo de personas o en defensa de cualquier tipo de caso. Entonces pasamos al requisito de la representatividad adecuada. ¿Qué es lo que nos va a dar como resultado? La legitimación en abstracto, analizada a través del requisito de la representatividad adecuada, lo que nos va a dar como resultado es determinar si en ese caso concreto ese legitimado puede llevar adelante el caso o no. Entonces, una cosa es la legitimación en abstracto, la autorización legal o constitucional. Otra cosa es la legitimación en concreto, que se determina por el análisis de la representatividad adecuada en un determinado y preciso caso y no en otro, ¿sí? Esto también es otra cuestión que hay que tener en cuenta. El análisis de la representatividad adecuada es absolutamente coyuntural y específico al caso concreto que se quiere trabajar, ¿sí? Bien, ahora, ¿qué significa ser un representante adecuado? El pedigree de esta noción es estadounidense. Sabemos que el sistema de acciones de clase de la regla 23 federal estadounidense ha sido históricamente el modelo de tutela colectiva representativa en base al cual se forjaron todo el resto de los modelos del mundo, les diría. Algunos para imitarlo, otros para separarse, sobre todo los europeos, aunque ahora se han arrimado un poco, pero para separarse históricamente lo más posible de este sistema de acciones de clase estadounidense que ha sido, como ustedes saben también, denominado por ciertos sectores como la legalización del chantaje, como un montón han utilizado un montón de instrumentos discursivos para tratar de bajarle la potencia que tiene la acción de clase en términos de acceso a la justicia, de disuasión de conductas ilícitas colectivas, de un montón de ventajas que genera, pero esto viene de allá, viene de Estados Unidos. Y en Estados Unidos, durante mucho tiempo, ¿qué significaba esto? Quedó sujeto a la jurisprudencia, por supuesto, un país tributario de tradición anglosajona, un país mucho más pragmático en su aplicación y vivencia del derecho, determinó que durante muchos años qué significaba la representatividad adecuada, qué había que analizar para ver si alguien era un representante adecuado, fuera definido por la jurisprudencia. Y hay dos grandes líneas de análisis para esto. Una primera que tiene que ver con lo que los estadounidenses llaman poder demostrar que puedo llevar adelante una defensa vigorosa de la causa. Y esto se vincula con ciertos estándares como la experiencia del representante colectivo, la experiencia en otros litigios colectivos de ese tipo, en el caso de las asociaciones, el número de asociados que tenga, el prestigio, el código modelo habla de prestigio, capacidad, experiencia. Hay una mezcla ahí de estándares y de factores para analizar que no son excluyentes, que se cruzan, se superponen. Algunos son muy difíciles. Yo, por ejemplo, digo, la experiencia es medible, yo puedo objetivamente determinar si alguien tiene o no tiene experiencia en algo, pero el prestigio es algo mucho más difícil de poder explicar o de justificar racionalmente. Entonces, ahí me parece que hay un trabajo para hacer en la selección de los estándares que hay que trabajar para poder determinar de manera analítica y de manera racional si efectivamente quien propone la pretensión colectiva es un representante adecuado o no. Y la segunda línea de análisis ya no tiene que ver con capacidades propias del representante en términos de poder llevar adelante una buena defensa del caso, sino que tiene que ver con la ausencia de conflictos de interés. Y acá me parece que es muy interesante la propuesta del American Law Institute en sus principios sobre los procesos colectivos, sobre el derecho a los procesos colectivos, porque lo que plantea el American Law Institute es que ese conflicto de interés tiene que ser un conflicto de interés estructural. Tiene que ser un conflicto de interés de tal magnitud
que le impida al legitimado colectivo llevar adelante una defensa correcta y vigorosa de la causa. Fíjense que en esto que les explico, uno me dice, bueno, pero no me estás diciendo nada con lo que me estás diciendo, eso es toda una sarta de generalidades. Bueno, lamentablemente sí, y esa es otra de las cosas que me gustaría marcar. No estamos acostumbrados en nuestros sistemas jurídicos regionales, herederos de la tradición continental europea, no estamos acostumbrados ni formados para trabajar con estos conceptos jurídicos indeterminados. Sin embargo, si nosotros nos vamos al sistema estadounidense y particularmente a la regla 23 de acciones de clase del sistema federal, nos vamos a encontrar con un montón de conceptos jurídicos indeterminados que necesitan contenido definido, otra vez, cómo y cuándo y por quién, por jueces y juezas en los casos concretos. Entonces, ahí lo que hay, por supuesto, es un deber de motivación y de fundamentación de parte de jueces y juezas mucho más estricto, porque de la decisión de definir si es o no un representante adecuado, deriva habilitar o no el acceso a la justicia del grupo que se quiere representar, y deriva reconocer en concreto no esa legitimación abstracta que el ordenamiento jurídico ya le reconoce. Entonces, en esas dos grandes líneas de trabajo, que como les digo, nacieron jurisprudencialmente, en el 2003 se incorporaron para los abogados, y ahora voy a volver sobre esto, y el Código Modelo en el 2004, que como ustedes saben fue escrito por brasileños, pero Gidi ya estaba en Estados Unidos por ese entonces, con lo cual es una fusión de los dos sistemas muy interesante para seguir mirando, a pesar de tener ya 17 años, sigue teniendo plena vigencia y modernidad el contenido de ese Código Modelo. Ese Código Modelo lo que hizo fue un poco catalogar algunos de esos estándares, trayéndolos de la jurisprudencia estadounidense, pero para nosotros, hijos de la tradición continental europea, los pusimos en un artículo, ¿no? Entonces hay un listado de estándares y de cuestiones que jueces y juezas tienen que analizar para ver si en ese caso puntual el representante es un representante adecuado o no. Bien, otra de las cuestiones guarda relación con esto que les comentaba recién. En el 2003 en Estados Unidos hubo una reforma de la regla 23 y lo que hicieron fue incorporar la exigencia de la representatividad adecuada, ya no solo como un prerequisito de la acción de clase, como estaba previsto originalmente, sino además exigirla a los abogados o abogadas de la clase. Y esto también es algo que es muy poco amigo con nuestra cultura y nuestra tradición jurídica. Yo me imagino, y de hecho hay varios proyectos acá en Argentina que ya que están planteando esto, que hay que controlar también a los abogados y las abogadas, porque se parte de una premisa que es la premisa de la realidad, ¿no? En general, en este tipo de asuntos, los abogados y las abogadas son quienes los identifican, construyen los casos, los financian, los litigan. Entonces, de hecho, hubo algún autor estadounidense, Burns, hace muchos años, que había propuesto directamente, terminemos con esta farsa, démosle legitimación a los abogados y otra cosa. Bueno, no llegaron a tanto, pero en el 2003 incorporaron en el texto de la regla 23, en contra de su tradición codificadora histórica, incorporaron la necesidad de analizar el requisito también con abogados y abogadas, como les digo, haciéndose cargo de esta realidad de que son los abogados y las abogadas las que llevan adelante este tipo de litigios. En Argentina nosotros no tenemos, quería contar algunas cosas en términos de comparados, para no me quiero extender con el tiempo, no me quiero pasar de mis 20 minutos, quería contarle algunas cosas en términos de derecho comparado, después podemos volver a la hora de la conversación, pero en Argentina nosotros no tenemos una regla de derecho positivo que exija el control de la representatividad adecuada. Pero sí tenemos un precedente de la Corte Federal del 24 de febrero del 2009, que es un conocido caso a nivel internacional, también el caso Alavi, donde la Corte lo que hizo fue empezar a acuñar lo que hoy es ya doctrina consolidada del máximo tribunal, en términos de requisitos de admisibilidad y pautas adjetivas mínimas para el trámite de los procesos colectivos en Argentina. Y cuando digo mínimas para el trámite, ¿en qué sentido? La Corte esto lo ha subrayado, lo dice 3 veces en el considerando 20 del voto de la mayoría, pautas adjetivas mínimas para proteger el debido proceso de los miembros ausentes del grupo. Otra vez, la parte del caso colectivo es la clase, es el grupo. Esas personas no están en el proceso. Entonces los reaseguros procesales y primero que todo la representatividad adecuada tienen que estar para proteger los intereses de personas cuyos derechos están jugando en la discusión y no están presentes ahí, ¿sí? Entonces, en Argentina, como les digo, esto está receptado jurisprudencialmente en febrero del 2009. 4 años y medio después, la Corte dictó otro precedente, yo creo que más importante todavía que Alavi, porque había habido un silencio preocupante durante todo ese tiempo de parte de la Corte, que es Padec con Swiss Medical. En Padec con Swiss Medical, la Corte agrega algo más al control de la representatividad adecuada inicial como requisito de admisibilidad de la acción colectiva,
Y la Corte lo que dice en Padelli es muy importante, porque lo que dice es que además es un deber de jueces y juezas supervisar que este requisito se mantenga a lo largo de todo el trámite del proceso. Y esto nos dispara algunas cuestiones netamente procesales, que nosotros acá en Argentina, como les digo, estamos todavía viendo para dónde sale la cosa, porque hay un desorden muy importante ante la falta de normativa, pero hay algunas cosas que son muy concretas si nos paramos en las premisas que les propongo para pensar este tema, que como les decía, no es otra que proteger los miembros ausentes del grupo. La primera cuestión, en esto que les estoy diciendo, de supervisar durante todo el trámite del proceso, es que la declaración de que alguien es un representante adecuado no causa estado. No hay preclusión, no hay cosa juzgada más que formal sobre esa declaración. ¿Qué significa esto? Que si en el camino esa representatividad adecuada se cae porque se cometieron errores groseros, porque surgió un conflicto de interés estructural, por lo que pudiera pasar, ¿qué pasa? Bueno, eso vamos a tener un problema en términos de debido proceso de los miembros ausentes. El juez, como es la cara del Estado frente al conflicto, tiene el deber de decir, usted córrase, y ahí hay algunas herramientas que están proponiendo algunos proyectos en Argentina, también el Código Modelo, que es, bueno, usted córrase, ¿y qué hacemos? ¿Tiramos todo a la basura lo que se hizo hasta acá? No, otra vez, porque tenemos que mirarlo desde los zapatos del grupo ausente y aprovechar toda esa actividad procesal útil. Entonces, ¿qué puede hacer la jueza o el juez? Puede sustituirlo, puede convocar otros legitimados o legitimadas, o puede complementar ese frente actor con otras legitimadas para intentar apuntalar esa representatividad adecuada. Pero el juez tiene, en el marco de los procesos colectivos en general y específicamente en el control de este requisito, fuertísimos poderes de gestión. Fuertísimos poderes de gestión. Fíjense que en la regla 23 directamente el juez del caso o la jueza son quienes deciden quiénes van a ser los abogados, designan a los abogados de la clase. Yo creo que si eso pasa en Argentina, pasa en Uruguay, se puede llegar a armar un escándalo, ¿no? Que alguien diga, alguien plantea un caso y venga la jueza y le diga, no, usted no, venga, el abogado va a ser aquel otro. Pero son todas cuestiones que tenemos que empezar a ver otra vez. Yo pongo el ejemplo estadounidense porque es el ejemplo por antonomasia, pero no para trasladar bobamente, para trasladar irracionalmente. Tenemos que pensar cómo construimos, desde esa premisa tan lógica que es proteger a los miembros ausentes, cómo construimos un sistema de representatividad adecuada que permita comulgar con nuestra idiosincrasia, con nuestra cultura, con nuestro sistema, con nuestro entendimiento del derecho, que es muy diferente al de los sajones. Entonces, ahí estamos con un problema, porque otra cuestión que tienen que tener en cuenta es que las acciones de clase de donde viene este requisito solamente pueden ser propuestas por miembros de la clase. Entonces es muy lógico que si cualquier persona da un paso adelante y quiere representar a miles de personas, el Estado le diga, el Poder Judicial le diga, a ver, ¿quién es usted para venir a representar a este grupo de personas? Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros trasladamos, y esto voy a dejar planteado nada más porque lo va a abordar Gabriel, ¿qué pasa cuando nosotros trasladamos eso a asociaciones de defensa del consumidor debidamente constituidas y controladas por el Estado? Y ni hablar si nosotros pretendemos trasladar el análisis de la representatividad adecuada al defensor del pueblo, al Ministerio Público o a otros organismos estatales. Yo adelanto mi respuesta es que igual hay que controlar. Y creo que en esto coincidimos con Gabriel. Creo que coincidimos. Porque otra vez puede ser que haya un conflicto estructural, puede ser que para ese caso súper excepcional, puntual, no pueda llevar adelante una defensa vigorosa de la causa. Bueno, el juez o la jueza lo tiene que correr, otra vez porque esto hay que mirarlo desde los zapatos de las personas que no están presentes en la discusión. Bien, bueno, esto es un poco lo que quería plantear en términos de disparadores para la conversación. No sé, fue un poco desordenado, pero me gustaría dejar acá y después volver cuando tengamos espacio para las preguntas. Muchas gracias.